Pues vamos a dar la bienvenida a los ponentes porque va a empezar el primer coloquio, que es Oncología Médica y Radioterápica. Nuria Rodríguez de Dios y José Luis González Larriba, por favor. Vamos allá. Bueno, pues este coloquio vamos a hablar un poco de los desafíos en el campo de la oncología médica, de la oncología radioterápica, también de los avances, con Nuria y José Luis, que ahora mismo vamos a presentarles, y lleva como título Oncología Médica y Radioterapia, qué hemos logrado y qué nos quedan, ¿vale? Hemos recibido muchas preguntas para este coloquio, vamos a hacer todo lo posible para resolver dudas. Ambos han colaborado con Ayacá Más que Ideas en esta iniciativa un montón de veces, conocen la dinámica y van a hacer todo lo posible por resolver las dudas. Permitidme presentarles, en primer lugar, a Nuria Rodríguez de Dios, es oncóloga radioterápica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y representante secretaria general de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Buenos días, Nuria. Buenos días y gracias por la invitación una vez más. Gracias a ti. Y José Luis González Larriba, catedrático de Oncología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de la Unidad de Tumores Torácicos, Urológicos y Melanoma del Hospital Clínico San Carlos y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Hola. Buenos días, encantado de estar aquí una vez más. Perfecto, pues todo tuviste, ¿vale? Pues vamos a empezar con una de las primeras preguntas, es para Nuria y para José Luis. En los últimos 10 años, ¿cuál consideraríais que ha sido el principal avance en vuestras disciplinas en el tratamiento de cáncer de pulmón? ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo creo que la radioterapia estereotáctica, la SBRT o SBAR, según las siglas en inglés, que sabéis que es dar estas altas dosis en muy pocas sesiones. ¿Y por qué pienso que es el mayor avance? Porque de alguna manera integra y requiere prácticamente todos los avances que ha habido en los últimos años en la oncología radioterápica para poder ser administrada de una forma segura y de una forma eficaz. Y esto pasa en todo el proceso, desde que vemos al paciente, hacemos nuestro TAC de simulación, requerimos un TAC 4D con este control de la respiración, ¿no? Esta información sobre el movimiento respiratorio, utilizamos imágenes de PET, de resonancia para delimitar la lesión, necesitamos aceleradores que tengan técnicas de radioterapia guiada por la imagen con TAC, con control por superficie para verificar esa posición del tumor. Es una técnica o unos esquemas de tratamiento muy personalizados porque decidimos la dosis y el fraccionamiento en función de las características del paciente, de la localización del tumor, de su tamaño. Por tanto, creo que todos estos avances que hemos tenido en los últimos años en la oncología radioterápica están aglutinados en la radioterapia estereotáctica. Aparte de la parte tecnológica, tiene una parte muy importante que es el impacto radiobiológico. Y es que estas altas dosis, además de que producen una mayor muerte celular tumoral porque dañan más el ADN tumoral, tiene un mecanismo de muerte celular indirecta que aparece días, incluso semanas después de haber hecho la sesión de tratamiento y que es mediado tanto por el daño en los vasos del tumor, esa alteración de ese microambiente tumoral, como por el sistema inmune, algo que, como seguro que saldrá a posterioridad, es muy importante en el tratamiento actual de los tumores pulmonares. Por tanto, creo que combina, pues como digo, todos estos avances, la radiobiología, la personalización, la precisión, ¿no? Y pienso que es muy completa y creo que por eso merece un punto aparte. Sí, bueno, vamos a ver, yo antes de meterme en la parte de oncología médica en concreto, yo creo que lo que ha conseguido avanzar el cáncer de pulmón sobre todo es gracias a la acción de la multidisciplinaridad, es decir, de intentar abordar el cáncer de pulmón no solamente de la parcela de oncología radioterápica, oncología médica, cirugía, neumología, sino intentar formar equipos, formar grupos cooperativos y además comité de tumores para abordar cada paciente en ese comité de tumores y ofrecer al paciente lo mejor posible de todas las disciplinas. Yo creo que eso es lo más importante. Desde el punto de vista de oncología médica, avances ha habido muchísimos. Nosotros no solamente nos dedicamos ahora solamente al cáncer de pulmón metastásico, sino que estamos en fases mucho más iniciales y incluso en pacientes que tienen un cáncer de pulmón que es tratable con cirugía, que es pequeño y que se puede operar, se ha visto que la administración de un tratamiento inmediatamente después de esa cirugía va a retrasar o va a evitar la recaída de muchos pacientes, lo que llamamos los tratamientos adyuvantes. Pacientes que están también en la situación de tumores en el límite localmente avanzado, llamamos nosotros, para hacer cirugía o no hacer cirugía, sabemos que dando una quimio e inmunoterapia, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón
ha hecho ahí un esfuerzo muy grande y ha conseguido sacar un ensayo clínico que con impacto a nivel mundial de asociación de quimioinmunoterapia en esos pacientes, que va a conseguir que sean pues, aproximadamente un 40 o un 50% de esos pacientes, cuando se operan después de hacer la quimioinmunoterapia, no hay tumor por ninguna parte. O sea, se coge el tumor, aparentemente, se coge la lesión que se ve en la radiografía o en el TAC y se opera, se reseca, se manda a anatomía patológica y el patólogo no ve tumor, no ve células tumorales, es decir, queda cicatriz exclusivamente. Bueno, pues eso es un avance muy importante. Luego también solo de la quimioinmunoterapia neoadyuvante que llamamos nosotros. Y en enfermedad avanzada, enfermedad metastásica, hemos avanzado fundamentalmente en cuanto al conocimiento de que los tumores no son todos iguales. Hay tumores, el tumor que tiene Mariano y el tumor que tiene Ana son distintos. Entonces, cada uno se produce porque hay alguna alteración molecular, alguna alteración genética no hereditaria de los genes de ese tumor, y que entonces identificamos qué alteración tiene el de Mariano o el de Ana, resulta que vemos que hay un gen alterado y podemos tratarlo específicamente para modificar o para bloquear ese gen que está alterado. Eso por una parte, que son los tratamientos dirigidos, y por otra parte la inmunoterapia. Actualmente tenemos ya más en desarrollo los anticuerpos conjugados, los anticuerpos bioespecíficos, etcétera, pero bueno, yo creo que a modo de introducción podemos ya quedarnos ahí. No, pero ya habéis abordado cuestiones muy interesantes, ese abordaje multidisciplinar, habéis abordado pues, muchas especialidades que están implicadas y ya se ha adelantado, José Luis, tema de cómo la genómica y la determinación molecular ha supuesto una revolución en el diagnóstico y en el tratamiento. Y la pregunta es, pues empezando por una parte más divulgativa y luego para ver esos avances, si nos podéis explicar qué son esos biomarcadores y de qué manera determinan esa opción de tratamiento más idónea. Y después, ¿qué innovaciones esperan? Tanto en la determinación de nuevas mutaciones o de nuevos tratamientos para las mutaciones existentes. Ahí va, casi nada, vamos. Sí, vamos, los biomarcadores que llamamos nosotros son, bueno, identificar o intentar saber tener algún dato, sobre todo en sangre o en el tejido, que nos permita decir a este paciente hay que tratarle de una forma o a este paciente hay que tratarlo de otra. Porque no todos los tumores, insisto, son iguales. O sea, eso hace años, pues decíamos cáncer de pulmón. Ya hace menos años decíamos, ya hay un cáncer de pulmón que se llama de células pequeñas, otro de células que no era de células pequeñas. Luego ya distinguíamos entre subtipos y histología. Bueno, pues ahora sabemos que hay que personalizar más cada tumor. Y entonces hay que saber a qué va a responder mejor un tumor u otro. Entonces, hay, por ejemplo, biomarcadores en tejido, que se puede hacer en cualquier laboratorio para ver lo que llamamos una proteína que se llama PDL1, que nos va a identificar si va a ser el paciente susceptible de recibir una inmunoterapia o no, quiero decir, va a beneficiarse más de un tipo de inmunoterapia o no, y luego los tratamientos los dirigidos con pequeñas moléculas o agentes que muchos de ellos son orales, que van dirigidos a bloquear esa alteración genética que hemos identificado. Antes lo comentaba antes, se analiza el tumor, se toma una biopsia, el patólogo nos dice, pues tiene este gen alterado o este otro gen alterado. Hay muchos de estos genes, aproximadamente hay un 40 o un 50% ahora mismo de pacientes con enfermedad avanzada que ya tenemos dianas terapéuticas, es decir, identificamos un gen alterado y podemos tratarle con mayor o menor éxito, dependiendo del gen que está alterado, bloquearlo. Entonces podemos tratar específicamente esa mutación, esa alteración, le bloqueas con una pastillita. Muchas veces es una pastilla, solamente que toma una pastilla al día, 2 pastillas al día, y con eso vamos a producir un beneficio muy importante. Beneficio que incluso llega en muchos casos a que un paciente que iba a vivir, estoy hablando ahora mismo de enfermedad metastásica, metástasis cerebrales, hepáticas, pulmonares, etcétera, óseas, que antes vivía 8, 9 meses, 10 meses, podemos que viva 7, 8, 9 o 10 años. O sea, es que el avance es espectacular. Hay algunos genes, algunos pacientes que tienen un gen alterado que conseguimos eso y otros que no es ese beneficio tan grande. Pero bueno, ¿qué vamos a producir en los próximos años? ¿Qué vamos a avanzar en los próximos años? Esperamos muchísimo porque hoy estoy diciendo que el 40 o 50% de los cánceres de pulmón no microcíticos avanzados tienen un gen tratable o identificamos un gen que puede ser tratable. Pero es que hace un año tenía que hablar de un 20 o un 30%. Y digo un año, 12 meses. Y hace
veintitantos o 30 y tantos meses, es decir, 3 años, pues hablaba solamente de un 10 o un 15% de pacientes. Es más, a los pacientes que vemos y que nosotros nos alegramos cuando vemos este gen alterado, que sabemos que tratándolo va a poder vivir pues 7, 10 años, claro, nos alegramos, y a veces se lo intentamos transmitir al paciente y el paciente nos mira diciendo, oiga, que tengo un cáncer de pulmón. Pero claro, es que sabemos cómo estaba la situación antes y cómo está ahora. Entonces, nos alegramos que tenga esa alteración porque va a producir un beneficio importante. Entonces, se lo explicamos, le decimos, bueno, pues esto, la expectativa de vida es larga, tal, no sé. Claro, y el paciente dice, bueno, bien, pero ¿y luego qué va a pasar? Cuando pasen esos 8, 9, 10 años, o 12, que puede ser en algún paciente, o 6, ¿qué va a pasar? Entonces le decimos, le hemos convencidos, mire, dentro de 6 años las cosas van a ser completamente diferentes ahora. Entonces vamos a tener seguro muchos agentes y muchos nuevos fármacos que van a poder tratarle a usted cuando tenga esa progresión, identificando por qué ha progresado, identificando qué nueva alteración molecular ha aparecido para tratarla específicamente. Seguro. Entonces, bueno, somos optimistas, avanzando tremendamente. Que antes hablábamos de la importancia de la investigación, que se han conseguido muchas cosas, pero todavía es insuficiente, que antes lo comentábamos en la rueda de prensa, es necesario más inversión en investigación, pero bueno, que se está en continuo desarrollo. Y hay una persona que en el formulario de inscripción preguntaba en cuanto a las terapias dirigidas, ¿el uso de estos medicamentos está logrando o va a lograr cronificar la enfermedad? Sí, esperamos que sea así, cronificar la enfermedad y transformarla, ojalá, y lo que deseamos nosotros, pues que sea como una diabetes, o sea, una hipertensión. No lo curamos, diabetes, la hipertensión, pero bueno, se puede tratar y seguro que aquí hay muchísimos diabéticos hipertensos y están perfectamente llevando su vida normal. Entonces, eso es lo que deseamos. Entonces, ¿el camino cuál va a ser? Bueno, pues de ese 40-50% de alteraciones moleculares que son tratables, pues pasar cada vez a más cantidad, ¿no? Que además no solamente tienen repercusiones los agentes cuando identificamos ese gen en enfermedad metastásica, sino incluso pacientes que son operables, que han cogido el tumor en una fase inicial, que identificamos que tiene un gen alterado y sabemos que después de la cirugía, si damos ese tratamiento dirigido, va a recaer con menos probabilidades. Pero bueno, aparte de eso, vamos a aumentar ese porcentaje de pacientes. Y sobre todo lo que vamos a tener que hacer es, cuando progrese ese paciente, al cabo de los años, hacer nueva determinación molecular para ver qué alteración, por qué ha producido una resistencia, un fármaco que antes era activo, deja de ser activo. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido una nueva mutación, una nueva alteración a nivel molecular de esos genes, y entonces hay que identificarla y poner el tratamiento específico. Y a lo mejor, y ya tenemos alteraciones tratables para segundas líneas y terceras líneas. Y eso lo iremos aumentando, ya no solamente tercera, cuarta línea, sino pues durante muchos años. Es lo que esperamos y es el camino que vemos. Has comentado la importancia de la determinación molecular, no solo en el diagnóstico, me ha gustado ese apunte, sino que requerirán otras etapas. Claro, lo cual conlleva complicaciones o que hay que abordar. Porque claro, un paciente que tiene un cáncer de pulmón, que se ha quitado el tumor o que se ha biopsiado el tumor para decir qué tipo de tumor y se ha hecho el estudio molecular, cuando progresa al cabo de los años, pues puede tener una lesión que aparezca un ganglio o parezca una lesión en la piel que se pueda quitar y biopsiar, pero otras veces está en medio del pulmón o en el hígado o en el cerebro incluso. Y para abordarlo quirúrgicamente y tener una biopsia es complicado, ¿no? Entonces existen las técnicas de la biopsia líquida, lo que llamamos nosotros el DNA tumoral circulante. En biopsia líquida, que es un análisis de sangre que se hace y se puede identificar el ADN tumoral circulante y entonces nos diga qué alteración nueva ha aparecido con respecto a la que tenía antes. Eso nos va a dirigir, primero hay que mejorar las técnicas, hay que validar la técnica, pero se está cada vez viendo que es más relevante y esto nos va a permitir poner segundas y terceras líneas de tratamiento dirigidas al tumor de Ana y de Mariano. O de Mariano. Antes de que Stephanie comience también para abordar temas de radioterapia, vamos a hablar de inmunoterapia. Ya lo has adelantado, pero
¿qué nuevos tipos de inmunoterapia podemos esperar pronto o nuevas aplicaciones? Hablabas de los estadios iniciales, que esto ya empieza a ser una realidad. ¿Qué podemos esperar de la inmunoterapia en cáncer de pulmón? Sí, la inmunoterapia es un tratamiento que trata de estimular el sistema inmunológico del paciente. El propio paciente con su sistema inmunológico rechaza el tumor, expulsa el tumor, destruye el tumor. Desde el siglo pasado, desde el principio del siglo XX, empezamos a utilizar la inmunoterapia con otros agentes que actuaban de otra forma y era frustrante. Era frustrante porque no producía ningún beneficio en general. Y es ya a partir de este siglo, del principio del siglo, que se encuentra un modo de actuación de la inmunoterapia que es bloquear unos frenos que había para producir linfocitos. Los linfocitos son las células que se crean en general de la inmunidad de cada uno de nosotros. Entonces, el propio organismo, cuando proliferan mucho los linfocitos, tiene un mecanismo que protege, que impide que sigan proliferando, porque si no produciría otro tipo de enfermedades, alergias, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo que se hace es bloquearlo, en el caso de un tumor, para que los linfocitos sigan produciéndose, creciendo y estimule el sistema inmunológico, y ese sistema inmunológico es el que destruya el tumor. Bueno, eso que además es muy bonito contarlo, en este caso además es real, o sea, es eficaz. Es eficaz de tal forma que pacientes que no son susceptibles de tratamiento dirigido y que reciben inmunoterapia, también hemos conseguido que antes vivían menos de un 5%, en el año 90, a los 5 años, vivían menos de un 5% de pacientes con enfermedad metastásica y actualmente, sin tratamiento dirigido, porque no tengan un gen identificado, con inmunoterapia consiguen vivir en enfermedad metastásica más de un 40% de pacientes. Y además se está incorporando a fases más iniciales, es lo que decíamos antes. O sea, pacientes que tienen el tumor que se ha resecado, se ha extirpado, o bien se ha radiado, entonces resulta que se ha visto que la adición de un tratamiento complementario inmediatamente con inmunoterapia impacta en la supervivencia del paciente, en la posibilidad de curación de ese paciente. Y lo que es más llamativo, desde el punto de vista que se queda uno sorprendentemente contento, ¿no? En el sentido de cuando tienes un tumor que le damos una quimioinmunoterapia previa, lo que decía anteriormente, y luego dice, bueno, se ha reducido, vale, le vamos a operar. Se lo opera, y a pesar de que la lesión se ha reducido algo, pero sigue teniendo algo, se quita el tumor, se manda a la anatomía patológica y el patólogo dice, no hay tumor por ninguna parte. Claro, uno podía pensar, pues, joder, ¿para qué me han operado? Si a lo mejor, si no tengo ya tumor, ¿para qué me han operado? No hay células tumorales, ¿para qué me han operado? Bueno, eso no lo sabemos todavía contestar, pero aparte de eso es que para saber si quedan células tumorales o no, hay que quitar el tumor, lógicamente. Entonces, eso es una situación que se da ahora en un 50-60% de los pacientes que reciben esa quimioinmunoterapia. Entonces, es una cosa que nos transmitimos al paciente, esa alegría que es grande. Bueno, está claro que en los últimos años, como bien has comentado, está habiendo pasos agigantados en el cambio de la perspectiva de tratamientos a los pacientes. Y eso obviamente es algo bueno y seguirá avanzando y esperemos que podamos verlo. Pero centrándonos en uno de los tratamientos que es la radioterapia, Nuria, ¿qué papel dirías que está teniendo este tratamiento y de qué forma está contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y el pronóstico del paciente? Vale, pues a ver, un poco en consonancia con lo que él comentaba, en estadios iniciales, en pacientes que no son quirúrgicos, la radioterapia ofrece una alternativa que en series prospectivas tiene resultados similares a la cirugía, y esto hay datos de que el mayor beneficio es que hay menos pacientes que se quedan sin recibir tratamiento, y esto está publicado, constatado, y es que el hecho de que un paciente antes no se pudiese operar a veces se dejaba de tratar. La radioterapia abre esa posibilidad y ofrece un tratamiento curativo en esta situación. En el estadio localmente avanzado, lo que comentaba José Luis, ahí ya entramos en un manejo multimodal en el que ya no es un tratamiento local, forma parte de una estrategia integrada, ¿no?, en buscar el mejor control de la enfermedad, con la cirugía, con los tratamientos sistémicos.
Y luego en el enfermo metastásico, pues hasta hace unos años el papel de la radioterapia sobre todo era un papel de control de síntomas, un tratamiento paliativo, que sigue siendo muy importante porque hay pacientes que tienen dolor, porque hay pacientes que tienen un sangrado, porque hay pacientes que tienen ahogo, y ahí tiene un papel que es importante, que hay que mantener la calidad de vida de los pacientes. Pero sí que es verdad que en los últimos años, con toda esta información que tenemos, podemos seleccionar mejor a los pacientes y sabemos que hay un grupo de pacientes con metástasis, pero con poco volumen de enfermedad a distancia, que son los pacientes que, como sabéis, se llaman oligometastásicos. Y en este grupo de pacientes, la radioterapia a altas dosis, con una finalidad curativa, combinada con el tratamiento sistémico, pues está cambiando un poco la perspectiva de estos pacientes. Normalmente son esquemas de radioterapia muy cortos, casi siempre utilizamos SBRT o esquemas de hipofraccionamiento, que son pocas sesiones a dosis altas, que además tienen unas ventajas. Primero, son más cómodos para los pacientes. No hay que olvidarse que los pacientes con cáncer de pulmón, la media de edad es una edad por encima de los 60 años, que muchos tienen comorbilidades y que el hecho de venir cada día a los servicios de radioterapia pues también es incómodo, esto hay que ser realista, ¿no? Es más ecológico. En el Congreso Europeo del año pasado se dijo que el 40% del impacto de la huella de carbono era por los traslados a los tratamientos y además pues facilita la adherencia o el cumplimiento de los tratamientos, por esto que comentábamos. Seguramente reduce costes, si nos ponemos a mirar listas de espera, pues a los gerentes seguro que también es algo que es más atractivo, ¿no? Porque libera espacios en máquina para poder tratar más pacientes, pero bueno, creo que ha cambiado un poco también el escenario en los pacientes metastásicos, como comentaba antes José Luis. Por supuesto. No sea mi campo, resaltar quizá que independientemente de la técnica que se va a utilizar o de la dosis más cómoda, evidente, no tiene nada que ver la radioterapia de ahora con la radioterapia de hace 5 años o hace 10 años, por supuesto, no tiene nada que ver. Pero es el papel de la radioterapia en el paciente aparentemente resecable, tumor localizado, que a veces nosotros mismos, parece cuando no se le puede operar, decimos, vaya, qué pena. Primero hay que tener en cuenta que el paciente muchas veces con cáncer de pulmón es un paciente ya mayor, que ha sido muy fumador normalmente, que puede tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, 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 y tener una insuficiencia respiratoria que limita o impide hacer una cirugía, porque claro, dice, no, le quito el pulmón, pero no va a poder luego dar 2 pasos, con lo cual no es viable. Entonces, la radioterapia actualmente en tumores que son resecables, o sea, que son limitados de tamaño, produce los mismos resultados que la cirugía. O sea, no es que, bueno, pues si no se hace la cirugía, haremos radioterapia. No, es que produce los mismos beneficios, con lo cual no hay que tenerlo en cuenta como decir, bueno, es una terapia que utilizamos cuando no. Produce los mismos beneficios y además con una tolerancia excelente y con técnicas. No es un tratamiento de segunda, es equiparable a la cirugía en tumores menores de 2 centímetros. O sea, y luego localmente avanzados no resecables, por ejemplo, la administración de radioterapia de quimioradioterapia con luego inmunoterapia, para mí ha producido un beneficio muy importante. Sí. Sí, bueno, está claro que la medicina personalizada es lo que realmente está pasando ahora. No hay 2 pacientes iguales, aunque tengamos la misma enfermedad, y por supuesto los tratamientos son diferentes para cada, y es bueno que cada vez haya más. Desde el ámbito de la oncología radioterápica, Nuria, ¿qué innovaciones se están produciendo para mejorar los resultados del tratamiento? Pues yo creo, lo acabas de apuntar, vamos a cada vez una mayor personalización de todos los tratamientos. Entonces yo creo que se está investigando en cómo seleccionar bien a los pacientes y también cómo evaluar después mejor la respuesta y la tolerancia al tratamiento. O sea, desde un punto de vista tecnológico, el cáncer de pulmón ofrece o presenta grandes desafíos por el tema que es una lesión que se mueve, que no se está quieta, que varía cada día, bueno, varía incluso durante la sesión de tratamiento. Entonces, bueno, tenemos sistemas cada vez más modernos, ¿no?, para poder adaptarnos a esos cambios. Hay unidades ahora de estas que incorporan resonancia o los protones que vendrán en un futuro cercano, que tienen algún papel. En algún grupo de pacientes parece que puede haber un beneficio. Cada vez tenemos más largos supervivientes, lo estáis apuntando. ¿Qué pasa? Que cada vez nos encontramos con que tenemos que volver a tratar pacientes que ya hemos tratado. El tema de las reirradiaciones es un tema con el que, por suerte, ¿no?, porque estamos contentos de tener ese reto, cada vez nos estamos encontrando más.
Por otro lado, se está aprendiendo cada vez más también cómo combinar la radioterapia con los tratamientos sistémicos, la secuencia en la que hay que administrarlo, cómo modular nuestras dosis, el volumen que tratamos, lo apuntábamos antes, los linfocitos. Hasta hace unos años siempre hemos sabido que la quimio, la radio provocan linfopenias, pero quizás de unos años a esta parte estamos como más concienciados en que hay que proteger el sistema inmune del paciente para que él ataque al tumor. Entonces, lo que se está investigando es cómo proteger desde el punto de vista de nuestra especialidad pues esos linfocitos, los que están circulando, protegiendo cada vez más zonas de pulmón, de corazón, que tienen un gran torrente circulatorio, protegiendo órganos linfógenos. Esto es un reto y es algo que se está investigando a día de hoy. Por otro lado, buscamos también biomarcadores. Quizás en oncología médica están más desarrollados y nosotros vamos un poco por detrás, ¿no? En este sentido. Hay menos estudios, pero sí que hay algunos estudios que buscan firmas genéticas de radiosensibilidad. O sea, poder detectar qué paciente a lo mejor es más radiosensible y a lo mejor tienes que dar una dosis más baja o darla de otra manera para que lo tolere mejor, o qué tumor es radioresistente y al revés, necesita una escalada de dosis. Eso se está estudiando. El ADN circulante que comentaba antes José Luis, en estos pacientes que reciben quimiorradio y que luego normalmente consolidan con inmunoterapia, sabemos que si detectamos ADN después de esa quimiorradio, son pacientes en principio que pueden tener un peor pronóstico, pero además son los que más se van a beneficiar de esa consolidación. La radiómica. Somos una especialidad que trabaja muchísimo con la imagen. Tenemos cantidad de imagen porque cada paciente se realiza un TAC antes de la sesión de tratamiento. Hablamos de 20, 30 días de tratamiento. Pues ahí, la inteligencia artificial que está llegando también a la oncorradio, como está llegando al resto de la medicina, nos puede ayudar mucho a buscar modelos que nos ayuden a predecir qué paciente va a responder, qué paciente puede tener más riesgo de toxicidad, y automatizar incluso todo el proceso de la radioterapia, ¿no? Desde la primera visita, la simulación, la planificación, incluso hasta el seguimiento. Y luego ya, para terminar, hablábamos antes de lo importante de la multidisciplinariedad. Yo creo que, además, ya no se cierra o se ciñe solo al personal sanitario. Cada vez nos estamos encontrando con más ingenieros, informáticos, estadísticos, matemáticos en los servicios, porque las herramientas y los algoritmos de la inteligencia artificial nos van a ayudar, yo creo, también a desarrollar todo esto mucho más rápido. Tenemos los estudios de vida real. ¿Qué nos pasa a veces en nuestra especialidad? Que hay una parte que es muy tecnológica, que va tan rápido el desarrollo que para obtener resultados, pues a veces la forma de crear evidencia científica clásica, los ensayos a los que estamos acostumbrados, pues llegamos tarde. Entonces, lo que estamos viendo, y que luego hay otro problema a veces con los ensayos, que los pacientes de los ensayos luego no son exactamente los que vemos en la consulta, ¿no? Todas estas herramientas de inteligencia artificial nos están ayudando a analizar datos de vida real para poder obtener respuestas de forma mucho más precoz. Y yo creo que un poco esto es un poco así una siembra, ¿no? De lo que se está trabajando, yo creo que a día de hoy. En algunas cosas tenemos ya resultados, en otras aún estamos un poco empezando. Bueno, lo importante es que esta forma parte de los tratamientos para los pacientes. En cuanto existen todavía ciertos mitos y temores a la radioterapia. Radioterapia de otros tratamientos, pero ahora hablamos de radioterapia. ¿Qué mejoras están permitiendo que hoy sean tratamientos más seguros y menos tolerados y de qué manera los pacientes pueden no tener ese rechazo o miedo a este tratamiento? Sí, la verdad es que seguimos siendo una especialidad que cuando alguien le dice radioterapia se le ponen los pelos como escarpias. O sea, es verdad, hay un miedo a la radiación. Yo, desde aquí agradecer esta oportunidad porque yo creo que lo importante es informar, divulgar, porque cuando uno tiene conocimiento pierde el miedo porque sabe realmente a lo que va, ¿no? Y luego, lo que hemos hablado hasta ahora, cada vez es un tratamiento más preciso, más seguro, con una precisión milimétrica, es decir, que podemos estar tranquilos, ¿no? De que el tratamiento, estamos viendo prácticamente en tiempo real dónde está localizado el tumor y cómo se está tratando. Entonces, eso ofrece una seguridad. Por otro lado, somos conscientes, ¿no? de este problema y desde SEOR se creó unos podcasts que se llaman Oncopodcast, ¿no? De respuestas concretas a dudas reales, precisamente intentando responder estas dudas y estos miedos que tienen los pacientes. De hecho, muchas de las preguntas son a través vuestra que nos hacéis llegar esas preguntas para poder realmente ver qué es lo que preocupa al paciente. Y luego iniciativas como esta, ¿no? Que nos permiten pues, estar cerca y acercar un poco la especialidad, ¿no? Hacerla más amable, que sigue siendo da un poco de miedo. Totalmente. Pues hemos llegado al momento de preguntas.
que tenemos algunas que nos han llegado al formulario, pero queremos dar la oportunidad, si alguien en la sala o las personas que estén viéndolo por streaming, si tienen alguna pregunta, si alguien quiere levantar la mano o mis compañeros no han levantado la mano, eso significa que no ha llegado ninguna online ni por WhatsApp, así que yo voy haciendo una de las preguntas que ha llegado al formulario y es sobre cáncer de pulmón microcítico, que es un cáncer de pulmón que muchas veces no hablamos de este tipo de cáncer de pulmón. Entonces, pues avances. Quieren saber avances y también añaden y logros. Entonces, pues bueno, que tampoco sea muy larga la respuesta para dar pie luego a más interacción, pero si nos podéis destacar algo, lo agradecemos. El cáncer de pulmón microcítico es un tumor que hace ya 20 años pensábamos que es uno de los poquitos que entonces pensábamos que íbamos a avanzar mucho y íbamos a poder curar incluso. Porque es un tumor que no es susceptible de hacer cirugía, es un tumor que crece muy deprisa. Es un subtipo que es el 15 o 20% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen un microcítico, ¿no? Que son unas características distintas del no microcítico, que es lo que estamos hablando hasta ahora. El microcítico se caracteriza porque crece muy deprisa y tiene una gran capacidad de metastatización. Por eso se trata con quimio y con radioterapia normalmente, ¿no? Y lo curioso es que hace ya 20 años, digo 20 o 25, tratábamos los microcíticos y es que se funde completamente. La lesión que tenía un paciente que no venía con el cuello hinchado, lo que llamamos nosotros un síndrome de cava superior, con los brazos hinchados porque estaba comprimido el tronco, los troncos vasculares a nivel de la parte de arriba del tórax, pues le poníamos una quimio y radioterapia y entonces es que en una semana bajaba y empezaba a respirar bien, tal, no sé qué, pero luego terminaba recayendo, ¿no? Y a eso, con esa alegría que teníamos o esperanza que teníamos hace 20, 25 años, se nos frustró y hemos estado así tiempo sin conseguir nada más. Sí, respondían muy bien, siguen respondiendo de maravilla con quimio y radioterapia, pero luego incluso le dábamos radioterapia holocraneal profiláctica porque tiene una gran capacidad de metastatización a nivel cerebral, pero sabíamos que al cabo de un año, 2 años, más bien 2 años, pues iban otra vez a progresar y entonces ahí nos quedábamos porque investigábamos para ver cómo podíamos revertir eso y no conseguíamos pasar adelante con quimioterapia de intensificación, con mantenimiento, con trasplante incluso de médula. Hemos hecho muchísimos ensayos dentro del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y fuera del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y era frustrante, ¿no? Ahora ha habido cambios que son leves pero significativos, ¿no? Quiero decir que nos gustaría que hubiese sido todavía muchísimo más, pero que hace que seamos otra vez esperanzados, que estemos esperanzados, que es la inmunoterapia añadido a la quimioterapia y a la radioterapia produce un beneficio, un incremento en la supervivencia global de los pacientes y la supervivencia libre de progresión y además de eso también nuevas moléculas como es el caso de la lurbinectidina, como es el caso del tarlatamab, que nos abren esperanzas porque están dando unos resultados muy buenos en los ensayos clínicos y está pendiente de ser aprobado por la EMA, la FDA ya lo ha aprobado, como terapias no solamente a veces de segunda línea, sino incluso en primera línea de tratamiento. Rosa, por favor, si puedes acercar el micrófono aquí a la tercera fila, que hay una pregunta. Si quieres decirnos tu nombre de pila, estupendo, si no, no. Vale. Mira, que te acercan el micrófono para que te escuchen desde casa. Hola, soy Gema. Tengo cáncer de pulmón no microcítico. Tengo la suerte de tener un tratamiento de Diana. Pero bueno, la gran pregunta es lo que ha dicho José Luis, ¿no? De momento no se puede volver crónico y la esperanza de vida es un poco la que usted ha mencionado. Lo que sí que me gustaría saber es si puede compartir con nosotros, si tiene el dato de cuál es el tiempo en el que los pacientes habitualmente ofrecen resistencia al tratamiento Diana. Si hay algún tipo de estadística o si varía en función del tratamiento Diana. ¿De lo que tardan en tener el resultado? No, la resistencia a la Diana. Es decir, no, pero claro, eso depende de la alteración. Hay pacientes o alteraciones moleculares que el beneficio es muy limitado, quiero decir, de unos meses o de algún año, y otros que son de 8, 9 años o de 10 años, de mediana, quiero decir, con lo cual
hay pacientes con estos de 7, 8, 9 años que llevan 10 y 15 años, porque es la media o la mediana, vamos, lo que tardan son 7, 8 años, pero eso quiere decir que hay un grupo de pacientes de 10 o 15. Yo, en estos casos, es que se ven cosas que es que no las hemos pensado nunca, en el sentido de que ahora en los congresos, yo me acuerdo hace un año, unos meses, en un congreso que acerca de los pacientes que tenían esta alteración, que venía un señor joven, que tenía un hijo y que había tenido el hijo después del diagnóstico, cosa que era impensable anteriormente, porque claro, no daba tiempo a poder conseguir que se quedase embarazada, tal y cual. Entonces se planteaba que la mujer que estaba embarazada, que cómo iba a ser, que tal, que no sé qué, el hijo, tal. Es decir, tenía una expectativa de vida muy prolongada que ya se plantea otro tipo de conceptos. Y ahí hablaba yo antes de los largos supervivientes, ¿te acuerdas, no? Eso depende de las mayores que en los siglos anteriores. O sea, en los últimos 30 o 40 años conocemos mucho más de biología que todos nuestros ancestros anteriores. Con lo cual cambia todo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo del 40 o 50% de esas alteraciones moleculares que yo comentaba, insisto, es que el año pasado eran menos. Además, ahora ya no sabemos que puede tener una alteración de un EGFR o LK o ROS o otra alteración molecular, pero la importancia de las conmutaciones. Es decir, hay pacientes que aparte de tener una alteración molecular, tienen además asociado otra alteración molecular. Entonces, eso puede ser favorable o desfavorable para que pueda progresar o no pueda progresar, o hay que aplicar un tratamiento dentro del que tenga un tratamiento dirigido u otro tipo de tratamiento. Entonces, si se tiene una enfermedad de ese tipo, hay que estar muy esperanzado, porque repito que de aquí al año que viene serán muchísimos más, y al otro, y al otro, y al otro, con lo cual empezarán segundas líneas, terceras líneas. Yo soy optimista en ese sentido, pero no te puedo decir, claro, mientras no sepa la alteración molecular en concreto. EGFR. Bueno, pero hay que ver si es el exón 19 o de exón 21, quiero decir, es que hay muchas, y bueno, yo creo que no. Si luego lo hablamos, pero repito, se está avanzando muchísimo. Sí. Ahora mismo, mira, yo la semana que viene en el Congreso del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, precisamente que se celebra en Barcelona, me toca hablar sobre esto, de cómo tratar a la mutación del EGFR. Ya no se trata con la pastillita de más sola, sino que ahora parece que la quimio más la pastillita pues puede ser más beneficiosa al principio. Y hay otros productos que están saliendo, anticuerpos bioespecíficos y tal, que también son inhibidores de tirosinquinasa de tercera generación, que son más eficaces. Es que eso cambia, repito, cada 3 meses, 4 meses, 5 meses. O sea que sé optimista. Y queremos preguntarte, Nuria, también está en el formulario de inscripción, pero hago un repaso aquí por si alguien quiere preguntar, pero en el formulario de inscripción nos preguntaban por la radioterapia cerebral profiláctica, que ya la habéis mencionado, efectos a corto, medio y largo plazo. Sí, la radioterapia local profiláctica es uno de esos miedos y mitos que hay en la radioterapia, ¿no? Porque siempre, yo cuando me preguntan sobre esto, vamos a ver, cuando a alguien le explicas que le tienes que irradiar la cabeza y que no hay enfermedad, esto de entrada sorprende bastante, ¿no? ¿Por qué me va a tratar si realmente no tengo enfermedad? ¿Qué me va a pasar? Porque es algo que induce mucho miedo. Vamos a ver, efectos agudos es principalmente la alopecia. Esto es lo que va a provocar, que muchos ya vienen porque llevan el platino etopósido antes con la radioterapia torácica y ya han pasado por ahí, pero bueno, explicarles que vuelve a caer el cabello. Yo creo que el gran miedo tiene que venir más por los efectos tardíos que no por los agudos, porque los agudos siempre son reversibles. Es la alopecia, es que puede haber cefalea porque provoca cierto edema cerebral que lo podemos controlar con corticoide. O sea que la astenia, ¿vale? Pero no hay que olvidarse que son pacientes que ya vienen de una quimio y una radio torácica. O sea que es lo último que les queda y la astenia viene un poco porque ya van acumulando tratamientos. Sí que es verdad, y a mí es una pregunta que me gusta mucho porque nosotros hicimos un ensayo fase 3, es uno de los que hay a nivel mundial, demostrando que si tú irradiabas hacías irradiación profiláctica y protegías el hipocampo, que es esa zona que se relaciona con la memoria, prevenías las alteraciones de la memoria que a largo plazo podía provocar, o se asumía que podía provocar la radioterapia holocraneal profiláctica.
Vale, hay que poner en contexto una cosa. La alteración de la memoria no es solo por la radioterapia, ¿vale? Primero, va a depender si el paciente es diabético, hipertenso, qué tipo de vascularización tiene a nivel cerebral, la edad del paciente. El cisplatino también provoca alteraciones en la memoria. Entonces, todo esto es multifactorial, no es solo la radioterapia. Lo que sí quisimos es que al menos la contribución que pueda hacer la radioterapia en ese concepto multifactorial pudiésemos minimizarla, y por eso sabemos que, y a día de hoy es un tratamiento estándar, la protección del hipocampo. Entonces, sí que es verdad que hay 2 ensayos en marcha para demostrar o para tratar de validar si sigue siendo necesaria esa radioterapia locranal profiláctica, si lo podemos sustituir por hacer un seguimiento estrecho de los pacientes con resonancia y, en caso de que aparezca enfermedad metastásica, a día de hoy tenemos herramientas como la SBRT que comentaba antes, que podemos tratar hasta 10 lesiones, o sea, 15, bueno, se están tratando un montón de lesiones a nivel cerebral cuando son pequeñas. Quiero decir que esa es la otra opción, pero tenemos que ver si realmente, comparativamente, es igual de eficaz, ¿no? Hay 2 trabajos, uno europeo y otro americano, que están en marcha y que en los próximos años nos darán respuesta. También hay que decir que hay que saber si tenemos resonancias suficientes, que yo esto siempre lo digo, para hacer una resonancia cada 3 meses a todos los pacientes sin esperar a que tengan síntomas. Es un seguimiento porque el primer ensayo que demostró en los pacientes con carcinoma de pulmón de célula pequeña con enfermedad extensa que quizás podíamos suprimir, ¿no?, la radioterapia locranal profiláctica era un ensayo japonés, que son los que tienen una incidencia mayor de resonancias a nivel mundial. Entonces, esto también hay que ver luego la viabilidad en el día a día. Pero yo les diría, agudos son manejables, son reversibles, y los tardíos, que sobre todo es este tema de la memoria, haciendo protección del hipocampo podemos preservarlo. Han llegado 2 preguntas. Os pido brevedad a las 2 personas porque perdón. vamos ya. Entonces, en primer lugar, Rosa, si lo puedes acercar a Roberto en primera fila, ahí mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Roberto Monjil, soy cirujano torácico y vengo en representación de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Y quería hacer una puntualización a colación del comentario que han hecho mis compañeros de oncología médica y oncología radioterápica. En referencia, bueno, pues obviamente vengo a defender el papel de la cirugía, no podía ser de otra manera. Sobre todo porque en el tratamiento del cáncer de pulmón, todavía hoy en día en estadios iniciales, la cirugía sigue siendo el tratamiento que consigue mejores tasas de curación. Yo creo que eso es importante dejarlo claro, sobre todo en un foro como este, ¿no?, que está también básicamente dedicado a los pacientes. En ese sentido, sabemos que el cáncer de pulmón puede diseminar tanto por vía linfática, produciendo metástasis en ganglios locorregionales alrededor del pulmón, pero también por vía sanguínea, ¿no?, al resto del organismo. Entonces, en referencia al comentario de que en tumores de menos de 2 centímetros el tratamiento con radioterapia es igualmente efectivo que la cirugía, yo ahí sí quería puntualizar que si estamos completamente seguros y tenemos la absoluta certeza de que efectivamente no hay metástasis linfática, efectivamente el tratamiento con radioterapia puede ser igualmente efectivo que la cirugía. El tema es que la cirugía aporta un doble papel en el cáncer de pulmón. Uno, tratamiento radical, extirpación de la lesión, pero también otro que es fundamental, que es la estadificación. Esa estadificación nosotros la realizamos en el mismo procedimiento quirúrgico mediante la realización de lo que llamamos una linfadenectomía, una disección ganglionar sistemática, es decir, la extirpación de todos los ganglios linfáticos locorregionales. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque todavía, a pesar de todos los avances que tenemos en pruebas de imagen, existe un porcentaje de pacientes no desdeñable, en torno al 10-15% de ellos, en los que tenemos la alta probabilidad de que el tumor está localizado, pero sin embargo cuando operamos y hacemos la resección del tumor y la linfadenectomía nos encontramos que puede haber algún ganglio que está afectado. Y estos pacientes se benefician, y corregidme si me equivoco, de un tratamiento adyuvante, es decir, un tratamiento que ayuda a la cirugía, que puede ser quimioterapia, que puede ser inmunoterapia. Ahí no voy a entrar porque ahí mis compañeros saben mucho más que yo, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que si no hacemos esa linfadenectomía, no tenemos una estadificación, una situación, o mejor dicho, una fotografía lo más certera posible de cuál es la estadificación del tumor. Por eso, ya termino, eso solucionaría, si efectivamente la radioterapia en esos tumores tiene los mismos resultados que la cirugía, nos permitiría a los cirujanos no realizar linfadenectomía, que es lo que nos gustaría no tener que hacer, porque la verdad es que alarga los procedimientos y demás. Simplemente no sé si quieres comentar algo, sí. Sí, bueno, un poco por alusiones. A ver, yo lo que les quería transmitir es que
hay ensayos prospectivos, no hay fase 3 que comparen directamente la cirugía, o sea, los hay, pero no se ha demostrado. Pero tenemos datos prospectivos de que la cirugía y la radioterapia, las curvas de supervivencia van exactamente igual, y es lo que les quería transmitir, que porque no se puedan operar no tienen un tratamiento de segunda, sino que los vamos a curar igual. Por otro lado, también hay que saber que las series quirúrgicas, es el gran problema que ha habido siempre entre comparar un tratamiento y otro, son pacientes que están más seleccionados, son pacientes con mejor función pulmonar, más jóvenes, y de alguna manera hay un poquito de sesgo en el paciente que acaba en radioterapia. Totalmente de acuerdo contigo, que si lo operas vas a tener un estadiaje mucho más completo, pero partimos de que, bueno, con las pruebas que tenemos a día de hoy, el PECTAC, el EBUS, la endoscopia tal, podemos estadiar bien a pacientes, hablamos de pacientes T1N0, no estamos hablando de pacientes con más enfermedad. Y bueno, era un poco por aclarar que no, en ningún momento hemos dicho que no siga siendo el gold estándar, pero que sí, que tenemos datos de que las curvas van muy paralelas en pacientes en las mismas condiciones. Pues yo creo que ha quedado así como bastante precisado y viene muy bien. Y la última pregunta por aquí. Hola, buenas. Soy paciente recién diagnosticado de adenocarcinoma en estadio 4 con traslocación a LK, y a mí cuando me biopsiaron no me hicieron el panelado completo molecular, sino que me hicieron pruebas de cada mutación y salió a LK. Entonces mi pregunta es, ¿en un futuro eso influye en que tenga alguna otra alteración molecular y haya un tratamiento a futuro? Porque ahora estoy con lorlatinib, que me funciona perfecto, pero no sé si a futuro necesitaría rebiopsiar o pedir que esa biopsia, no sé dónde está, si la almacenan o se deshacen de ella, si se podría hacer un panelado y ver si hay alguna otra mutación. Entiendo perfectamente tu pregunta. Primero esto, repito una vez más, tenemos que, lo que hoy pontificamos, dentro de 15 días o dentro de 2 meses, sabemos algo nuevo. Quiero decir, si a ti te han diagnosticado de eso, lo primero que tienes que pensar es la fortuna que te han podido hacer, que es lo que yo también quería comentar al final, el estudio molecular. Desgraciadamente, no en todos los pacientes hace estudio molecular. Eso hay que presionar a los políticos o a los administradores, a nuestros administradores, de uno y del otro lado, porque todo al final es dinero. Que hay que hacer, y todos los pacientes con cáncer de pulmón tienen que tener acceso obligatoriamente a que se le haga estudios moleculares. Todos. Y eso las comunidades autónomas, el gobierno, vamos, la administración central, tal, están ahí todos ahí. Y es que además es hasta barato, es más barato. O sea, que no es por un problema económico, es un problema organizativo. Es decir, actualmente hacer un estudio con NGS, con secuenciación masiva, que es lo que se hacen, se ven 50 genes normalmente, o se puede hacer también de 300 genes, vale más o menos lo mismo que un TAC, que hacer un escáner. Y si este paciente tiene una alteración molecular, resulta que vamos a ahorrar por él un tratamiento que no está dirigido. Si no sabemos que tiene esa alteración molecular al principio, le vamos a poner quimioinmunoterapia. La inmunoterapia puede tener un precio y entonces, al cabo del tiempo que se le vaya a hacer porque no responda al estudio molecular, resulta que se ve que tiene esta alteración. Pues has estado perdiendo todo ese dinero que has estado gastando antes porque le podías haber puesto el tratamiento dirigido desde el principio. Por lo tanto, hay que exigir, eso sí, yo creo que, yo me daría por contento si de aquí lo único que sale es exigir que todos los pacientes, el de Calahorra y el de Madrid y el de Barcelona y el de cualquier sitio, se le haga estudio molecular. ¿Qué estudio molecular? Evidentemente, hoy te digo que lo ideal sería una secuenciación masiva. ¿Por qué? Para ver si, aparte de ALECA, tienes otra conmutación. Pero claro, esto se va incorporando poco a poco. A lo mejor dentro de un tiempo te digo, oye, no, pero en vez de 50 genes sale de 300 genes, porque hay más raramente, pero puede aparecer esto. Yo creo que el foco ahora debe ser el hacérselo a todos los pacientes. Si tú tienes una recaída más adelante, ojalá dentro de 10 años o 12 años o cuando sea. Es decir, es como el hipertenso que está controlado perfectamente, pero llega un momento en que le sube la tensión y tiene que cambiar de medicamento. Se te podrá hacer una biopsia líquida, es decir, un análisis de sangre. Hombre, si aparece una lesión en la piel, te digo, accesible, pues se puede biopsiar. Pero si no, a través de un análisis de sangre se podrá ver qué alteración nueva ha aparecido.
porque esto es una lucha entre el médico, la ciencia y el tumor. La ciencia va avanzando y el tumor va avanzando también, va buscando los subterfugios y las formas de escaparse del tratamiento que estamos administrando. Entonces aparecen mutaciones nuevas de resistencia. Entonces, cuando apareciese esa recaída, ojalá no, se hará un análisis de sangre y se puede decir, pues tiene esta conmutación, o esta mutación, perdón. Bueno, pues entonces hay que ponerle este otro tratamiento. Tenemos que terminar. Luego pero tenemos que finalizar, disculpar, porque si vamos con retraso va a ir todo el congreso con retraso. Stephanie, si quieres. Sí, no, solo quería hacer un apunte que está claro que hay preocupación por la resistencia que pueda crear el tratamiento al que estamos sometidos. Pero yo creo que lo que tenemos que estar es en el tratamiento que estamos ahora, en los que estamos en tratamiento, y cuando llegue esa resistencia ya plantearnos lo que pasa, pero mientras estemos en el tratamiento, pensar en la resistencia que va a crear, al final nos está haciendo daño. Yo ya soy una paciente que muchos estamos fuera de estadísticas y ya he pasado progresiones, entonces vivamos en el momento que tenemos ahora. Si somos EGFR, el tratamiento que tengamos. Si es ALK, porque creo que de esa manera... Y luego estamos viendo que hay un amplio abanico de ensayos, de tratamientos, multidisciplinar, así que pues que quede eso, ¿no? Que somos afortunados porque no estamos hace 20 años, estamos hoy y todo va avanzando mucho más rápido. Ahora solamente... Y hacer caso a vuestro médico, no a Internet. Hombre, por favor. Siempre. Sí, Internet todos nos reímos, pero hombre... Pero es que las estadísticas no están. Afortunadamente yo en mi casa no tengo ningún caso de este tipo de patologías. Pero estoy cansado todos los días de oír a mi hija o a mi mujer o a mi hijo. No, es que en Internet dice, es que Internet... ChatGPT. Estamos en muy buenas manos. Bueno, muchísimas gracias Nuria, José Luis, de verdad, por hacerlo tan divulgativo. Muchísimas gracias de corazón.